Hoy, 17 de abril, leemos en el santoral de la Iglesia el nombre de una santa de Estados Unidos, una santa del siglo XVII, llamada Santa Catalina Tekakwitha. Es una santa de origen aborigen, indígena. De hecho, es la primera persona aborigen en ser canonizada por la Iglesia. Ella nació en una ciudad del estado de Nueva York, en Estados Unidos, en el año 1656. Su madre pertenecía a una tribu, su padre pertenecía a otra tribu. En uno de los enfrentamientos tribales, entre clases tribales, la madre fue raptada por el padre y obligada a casarse con el padre de la santa. Esto era bastante común entre los indios, ¿no? Entre los indígenas. Sobre todo cuando una tribu dominaba a la otra. El padre de Santa Catalina Tekakwitha no era cristiano, era pagano. Maltrataba a su madre, mejor dicho, a su esposa, ¿no? La madre de la santa. La mamá de Santa Catalina era cristiana, ella sí era cristiana, con lo cual inicialmente la fe a la santa le llega a través de su mamá y también a través de una amiga de la madre. Los padres de Santa Catalina Tekakwitha mueren cuando ella era muy chica, tenía 4 años de edad. Y tanto sus padres como un hermano fueron los 3 víctimas de una peste, de una epidemia que hubo en aquella región, que azotó toda esa zona, la epidemia de la viruela. También se enfermó esta santa con la viruela, no murió, pero le dejó algunas consecuencias corporales. Por ejemplo, le desfiguró la cara y además perdió parte de la vista a causa de la viruela. Pero no murió. Con 4 años, entonces, huérfana de padre y madre. La criaron unos tíos en otra ciudad. Estuvo allí con la familia, con el tío y el resto de la familia de este tío. Ellos no eran cristianos, eran paganos, lo mismo que la mayor parte de la comunidad en la cual estaba ella insertada, esa comunidad indígena, aborigen. Resulta que a los 11 años de edad llegaron a la casa del tío unos misioneros, unos padres jesuitas que estaban misionando, predicando en esa zona. Llegaron a esa casa, el tío de la santa los acogió, los recibió, les abrió las puertas y ahí tuvo ella, digamos, su gran conversión a la fe. Ya era cristiana un poco, simpatizaba con la fe, algo recordaba de lo que su mamá le decía, o cuando su mamá rezaba, o cuando su mamá cantaba a Jesús, a la Virgen. Ella algo recordaba, pero el gran mensaje, el gran anuncio fue en ese momento, cuando tenía 11 años, a través de los padres misioneros jesuitas. Desde ese momento
Su fe fue creciendo, su amor a Dios fue en aumento, empezó a desear fuertemente el sacramento del bautismo, pero optó por esperar algunos años antes de bautizarse. Recién se bautizó cuando tenía 20 años de edad. A los 20 años se bautizó. El bautismo fue algo un poco secreto. Los padres jesuitas prefirieron no hacerlo muy público, no hacer mucho ruido, no llamar la atención, porque el ambiente era pagano y quizás el bautismo de la santa podía no ser muy bien recibido en la comunidad y en la familia del tío de Santa Catalina Tekahuita. De todas maneras, algunos se enteraron del bautismo y empezaron a rechazarla en razón de su fe, en razón de su bautismo. Empezó a sufrir una persecución en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario. Rechazo y persecución que le hizo temer incluso la propia vida. Temió por su vida, con lo cual optó por escaparse de ese lugar, abandonar a su familia, abandonar a su comunidad, abandonar a su clan tribal. Se fue, se escapó, para conservar su vida y para conservar su fe, para poder vivir la fe católica con más alegría, con más libertad. Y se escapó hacia una misión que tenían los jesuitas a 300 kilómetros del lugar. El escape fue rápido y se escapó caminando. Caminó 300 kilómetros. Llegó entonces a esta misión de los jesuitas, ya más segura, y desde allí luego se trasladó a Canadá, en donde estuvo y en donde finalmente murió. En Montreal, Canadá, entró en contacto con unas monjas, con unas religiosas, decidió hacer voto de castidad. Esta mujer es virgen y además consagrada, hizo voto religioso. Intentó fundar una orden religiosa, pero su padre espiritual le sugirió que no era momento, que había que esperar, que aún las cosas no estaban dadas para la fundación de esa congregación religiosa. Y murió joven, murió cuando tenía 24 años de edad. Su salud era débil, no solo por las consecuencias de la viruela, dijimos, sino también porque ella además era muy penitente. Una vez convertida, empezó a hacer mucha penitencia por sus pecados. Qué cosa, ¿no? Estos santos, como muchas veces, siendo ellos tan inocentes, sin embargo, hacían, Santa Catalina Tekahuita no es la única, ¿no? También tantos otros, hacían mucha penitencia, muchos sacrificios, mucha oración en reparación por sus pecados. Uno diría, ¿qué queda para mí, no? ¿Qué queda para nosotros?
que muchas veces no tenemos esa inocencia, esa pureza de alma, de corazón. Si ellos, siendo tan inocentes, o sin tantos pecados, mejor dicho, hacían esas penitencias, bueno, también nosotros, ¿no? Y con más razón aún. Es que el Espíritu Santo a estos santos les mostraba pecados que quizás el común de los mortales o el común de los cristianos no llegamos a ver muchas veces. Estos santos estaban tan iluminados por el Espíritu Santo que veían más lejos que nosotros, veían más que nosotros, con lo cual eran capaces también de ver con claridad las ofensas incluso leves a Dios, los pecados veniales, las cosas chiquitas. Con la luz de la gracia ellos podían visualizar esas ofensas leves, de allí la conciencia que tenían de reparar por esos pecados, de hacer penitencia, oración, sacrificio, etc. Y no eran escrúpulos, era justamente la luz del Espíritu Santo por la cual veían cosas que quizás nosotros no vemos por esa falta de luz. Cuando murió Santa Catalina Tekakwitha, las cicatrices del rostro, consecuencia de la viruela, desaparecieron. Y además, también cuenta la historia, algunos enfermos que fueron luego a la tumba a rezar junto al cuerpo de la santa, fueron milagrosamente sanados de su enfermedad. Los restos de esta santa se encuentran en Canadá, en Quebec. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Catalina Tekakwitha, primer santo, primera santa, aborigen, ruega por nosotros.